Gala. Me parece si hablamos de nuestra adolescencia y me dicen si les pasó lo mismo para ver si podemos llegar a una generalización. A mí no. Porque, sobre todo tú, Hobbit, sobre todo tú. Ya ves que, a ver, ¿vas a hablar del estirón? A mí no me pasó. Yo de repente vi que ya todo el mundo dice, no, está dando el estirón. Y de repente dice, no, ya te preocupes, Santo, te va a dar el estirón algún día. Y no, Sí, yo también decía, yo creo que ya voy a dar el estirón porque ya me están saliendo boobies. Voy a hablar de cuando nos salió barba y nos empezó a... No, a mí no. Empezaron a crecer las piernas. Yo creo en un dios campiño, porque me hizo a su imagen y semejanza. Ahí lo que le pasó al señor Papa del Santo era que tenía diálogos con Dios. Y Dios daba respuestas y era una respuesta y era un lugar al que acudir en los momentos de padecencia, ¿no? Bueno. Ahí yo quisiera que habláramos, que dedicáramos un poco de tiempo. Si tienen benevolencia todavía nuestros escuchas presentes y ustedes dos tienen un poco de benevolencia para que hablemos del acto de la oración. O sea, ya, punto número no hay un Dios. Punto número 2 es un sujeto. Punto número 3, nos podemos comunicar con él. Qué loco, ¿no? Uh-huh. Ahí con Dios. Hablemos de por qué la oración reconforta desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico. Hablemos del origen de la oración un poco, ¿no? Vamos a pensar. Y recurramos a la adolescencia porque yo fui forjado con la identidad católica de la Ciudad de México. Y me decía mi madre, habla con Dios, reza, pídele a Dios que te ayude. Entonces yo, obediente de eso, a fuerza de la chancla, decía, Dios, por favor, ayúdame a ganar mañana en el fútbol. Y ayúdame a que me compren un videojuego. Y yo lo deseaba, ¿no? Lo deseaba con fervor. Y sucedían ahí más o menos las cosas. Pasado un poco de tiempo me di cuenta de que Dios era un reflejo de mí. Cabrón, qué loco, ¿no? O sea, Dios era como yo mismo. O sea, Dios era yo, básicamente. Y lo que estaba sucediendo es que yo estaba hablando conmigo, porque Dios siempre me daba la respuesta y porque Dios tenía las respuestas que yo pensaba. Entonces, cuando yo decía, Dios, ¿por qué estoy tan triste? Bueno, eso no me pasaba, ¿no? Pero no es que sea tan triste, ¿no? Pero tenía yo como tenía miedo, ¿no? En la oscuridad, me daba miedo la noche, me daba miedo salir de mi cuarto y decía, Dios, por favor, ayúdame a llegar al baño, a hacer pipí. Y entonces empezaba a encontrar respuestas de Dios, y esas respuestas de Dios no eran nada más ni nada más que las razones que yo ya había entendido para que no me diera miedo ir al baño. Es decir, no hay nada afuera, los vampiros no existen, no hay momias, tu abuelita no va a regresar de la tumba para sacarte y llevarte con ella. Eran cosas que yo ya sabía, y posteriormente me di cuenta de que era yo mismo quien estaba dándome esas respuestas y que era un diálogo, y que ese diálogo y el momento de esperar la respuesta de Dios era un momento de introspección en realidad, era un momento de filosofía, era un momento de plantear preguntas y buscar dentro de mi cerebro las respuestas, y era mi cerebro quien arrojaba ahí las respuestas. El ser humano me parece que ha explicado la conciencia como un acto divino. No eres tú quien está respondiendo tus preguntas, es Dios que está siendo telepático contigo y está poniendo las respuestas en tu cabeza, ¿no? Y no es que tengas imaginación, sino que es que Dios habla contigo y tú no tienes nada en la cabeza. Tú la famosa inspiración divina, ¿no? Sí, en tu cabeza es una antena con la cual te comunicas con Dios. No son un montón de neuronas ahí cotorreando entre ellas alegremente. No, eres una antena con Dios, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de eso? ¿Les pasaba así en sus instantes de oración infantil? ¿Qué hay? Era muy... Yo lo aterrizo más en la infancia más que en la adolescencia. En la infancia la oración servía para resguardarte de aquello en lo que desconocías y temías. Y precisamente dejabas de orar una vez que conocías, o sea, que sabías, o que por lo menos la verdad llegaba, ¿no? Me acuerdo mucho, mi familia se burla mucho de mí por eso, de que yo era muy pequeño y de repente estaban viendo el documental de Nostradamus, ¿no? Y entonces, ese documental lo quiero encontrar, lo pasaban en el 5 y ponían ahí, y entonces va a recordar al anticristo. Está bien culero ese documental. Y al lado estaba Las Hitler. profecías de Nostradamus, ¿te acuerdas? Ajá, pero ¿te acuerdas que sí ponían un actor vestido de Hitler? Y ponían a un güey como Osama Bin Laden, o sea, que estaba el anticristo Osama Bin Laden. Luego, había una escena así de los 80s, supongo, 90s,
que estaba el mundo y explotaba así como maqueta. Sí, me daba un chingo de miedo ese programa. A mí me aterraba y entonces yo me acuerdo porque cuando lo vi me puse a llorar y pues, tenía como 4 o 5 años, quizás más, tenía 23. Y me acuerdo porque empecé a llorar en la universidad. y me puse a gritar, le puse a decir, no quiero que se acabe el mundo. Entonces mi mamá me dijo, ora para que no se acabe el mundo, tienes que orar para que no se acabe el mundo, ¿no? O sea, tus oraciones ayudan a que no se acabe el mundo, pídeselo a Dios, ¿no? Entonces ahí estaba todas las noches, creo que durante un año, antes de orar, antes de dormir, yo oraba y decía, por favor, Diosito, que no se acabe el mundo, por favor, que no se acabe el mundo, ¿no? Entonces, me daba calma y me daba paz, sí, me daba calma y me daba paz. O sea, era la forma en la que me calmaba y entonces me acuerdo mucho porque tenía pesadillas, pues pesadillas infantiles y entonces llegaba con mi jefa y le decía, estoy soñando feo. Entonces mi mamá así, con la cara de las 3 de la mañana del chamaco molesto, así de, ponte a orar. Entonces ya me iba a ya me iba al cuarto, güey, y ya, Dios, por favor, ayúdame, que se calme el mundo. Ok, entonces pasaba y me tranquilizaba. Entonces después creces y cuando creces entiendes que lo que estabas haciendo, comparado con la ansiedad, o sea, estabas haciendo un ejercicio de concentración, de meditación. Eso es lo que estabas haciendo, eliminar los factores externos y concentrarte en uno solo. ¿Y cuál es ese solo? Pedirle a Dios que no se acabe el mundo. La oración es muy parecida a los ejercicios que sirven para controlar la ansiedad. O sea, el asunto de focalizar la atención para eliminar la ansiedad es lo indicado en cualquier proceso terapéutico que alguien que padezca ansiedad. ¿Qué necesitas? Focalizarla. Entonces, la oración ayuda a focalizarla. Entonces, esta sensación de tranquilidad, de relajamiento, y aparte si le sumas el hecho de que sí creas en ello o consideres que va a tener un efecto real, pues obviamente es sana. O sea, sana a la gente. O sea, por eso la oración en la gente es terapéutica a veces. Bobby, tú cuéntanos de cuando eras una criatura pequeñita, lampiña, pero católica. El problema de mi adolescencia es que mis dos padres eran muy religiosos, pero en direcciones opuestas. Y fíjate, y al final creían en el mismo Dios. Siempre me pareció una pendejada que creían en el mismo Dios, pero una era católica y la otra era protestante. Es como el diálogo del extranjero, ¿no? De cambio que uno, el fiscal afirmaba su culpabilidad, pero sin excusas, y alzaba las manos, y el abogado defensor afirmaba su culpabilidad, pero con excusas, y bajaba las manos. Justo así, era absurdo. Entonces, la práctica era distinta, ¿no? El catolicismo cree que son las acciones las que te salvan, y el protestantismo, al menos la rama de mi padre, dice que es la fe la que te salva. Entonces, del lado de mi padre aprendí a aprenderme los salmos y rezarlos todas las noches, entonces como que me insensibilicé a la acción de la oración, y de parte de mi madre aprendí como a, pues la parte de pues ser bueno con los demás. La praxis cristiana, pues. Amar a tu prójimo como a ti mismo y así. Entonces también como que me insensibilizó ante la caridad. De parte de mi madre iba yo constantemente a unos retiros franciscanos. La filosofía franciscana me encantaba porque es como el budismo occidental, porque Francisco de Asís igual nació entre riquezas, separado de los dolores del mundo, pero luego salió al mundo y se dio cuenta de que, güey, sí está de la verga. Y no solo eso, Dios nos creó a todos, entonces somos, él decía, hermano, fíjate qué revolucionario, hermano sol, hermana luna, hermanos animales. No nada más soy hermano con mi prójimo el ser humano, soy hermano con todos los animales, hasta con el pinche sol. Estoy en la misma categoría de creación que el sol. Entonces este loquito salía y daba misa a los animales y demás, es como en la adolescencia en la que te enteras de que pues existe como otras maneras de ver al mundo. No sé, nunca creí mucho en lo que me trataban de enseñar, pero sí encontraba como guías morales y estructuras de la vida en la literatura. Me gustaba mucho leer, todavía me gusta mucho leer, pero era cuando estaba leyendo los clásicos, ficción, y en esa ficción encontraba, casi sin saberlo, como una especie de guía moral. Entonces, encontraba la estructura del mundo a partir de la literatura más
más contemporánea, y luego de leer suficiente literatura y luego de vivir un par de cosas, empiezas a descubrir tus propias verdades, ¿no? Y es como las buenas nuevas, como cuando descubres las buenas noticias, pues quieres compartirlas con el resto del mundo. Entonces es cuando te nace como esta llama de que, güey, es que tengo que hacer mi propia literatura, tengo que escribir. Y claro, era un adolescente, escribía puras pendejadas, pero recientemente he encontrado una especie de, no sé si sea oración, una especie de manera de intimar con lo divino a partir de la ficción, explotar la ficción a través de la disciplina y de la técnica de la escritura como una manera de encontrar verdades metafísicas. ¿A qué me refiero? Necesitas ser buen escritor, necesitas como práctica, haber leído mucho y demás. Entonces tú ves que cuando te pones a escribir ficción, escribes un personaje, pero tratas de meterte en la mente del personaje y no le dices a los personajes qué hacer, simplemente los pones en un escenario y dejas que se desarrollen solos y que empiecen a interactuar de acuerdo a su naturaleza. Entonces me estaba imaginando yo, aceptando los axiomas de esta rama del cristianismo como yo lo entiendo y como lo plasmo en esos videos, aceptando esos axiomas, ¿cómo se vería un diálogo de Dios consigo mismo? ¿Cómo se vería el diálogo del hombre inmortal? Si el hombre inmortal en la metafísica borgiana es todos los hombres. No solo eso, en la metafísica taoísta es como, no solamente es todos los hombres, es todos los seres. Entonces Dios hablando consigo mismo sería Dios hablando con el diablo. Entonces es un diálogo bien interesante, porque ¿cómo interactuarían? Dios quiere compartirle la buena noticia al diablo de que, güey, tú y yo somos dos caras de la misma moneda, tú eres yo y yo soy tú, pero el diablo lo sospecha. El diablo lo sospecha, pero no quiere revelar quién es realmente porque tiene miedo de ser castigado. Es como, güey, yo soy el diablo. Si Dios se da cuenta de quién soy, realmente me va a castigar sin saber que en realidad él es Dios jugando a ser el diablo. Entonces tienen este diálogo en el que a partir de esconderse dentro de múltiples caras, el diablo da como cara a todos los personajes. Es como, no, yo no soy el diablo, por supuesto que no, yo soy Robin Hood y el que reparte las riquezas entre los pobres. No es cierto, yo no soy el diablo, yo soy el David, yo hago un podcast, estoy constantemente, pero es la misma persona hablando consigo mismo. Entonces, ¿qué aprendemos de este diálogo metafísico? Bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué pensé que aprendí de este diálogo metafísico? Pues que la manifestación del Dios es reconocerse dentro de los ojos del otro, y la manifestación del diablo viene del miedo, pero se manifiesta en engañarnos a nosotros mismos acerca de nuestra propia naturaleza. La única manera de manifestar el bien moral dentro de este sistema de morales es aceptar quiénes somos y reconocernos dentro del otro. Y la única manera de manifestar el mal dentro de este sistema de moral manifestado en este diálogo, que es ficción, pero es ceder al miedo y engañarnos acerca de quién somos realmente. No sé, es como un modo de oración interesante a través de la ficción.